¿Cómo ganarse a la gente? El factor conexión. ¿Estamos dispuestos a enfocarnos en los demás? Los mejores amigos se hacen de perfectos extraños. Cullen Hightower. Todos los seres humanos poseen el deseo de conectarse con otras personas, sin importar cuán jóvenes o ancianos, introvertidos o extrovertidos, ricos o pobres, educados o ignorantes sean. La necesidad de conexión es motivada a veces por un deseo de recibir amor, pero también puede darse por sentimientos de soledad, la necesidad de aceptación, la búsqueda de satisfacción o el deseo de tener éxito en los negocios. ¿Cómo podemos satisfacer nuestro deseo de relacionarnos? ¿Cuál es la mejor manera de empezar? En otras palabras, ¿cómo podemos conectarnos? La respuesta es que debemos dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a enfocarnos en las personas con quienes deseamos construir relaciones. Por eso la pregunta clave en el factor conexión es: ¿está dispuesto a enfocarse en los demás? Para aumentar su probabilidad de conectarse con otra persona, usted necesita entender y aprender los siguientes principios de interacción. El principio de la perspectiva. Toda la población del mundo, con una pequeña excepción, está compuesta por los demás seres humanos. El principio del intercambio. En vez de poner a otros en nuestro lugar, debemos ponernos nosotros en el lugar de ellos. El principio del aprendizaje. Cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. El principio del carisma. La gente se interesa en la persona que se interesa en ellos. El principio del número 10. Creer lo mejor de la gente casi siempre saca a relucir lo mejor de la gente. El principio de la confrontación. Interesarse en las personas debe preceder a confrontarlas. Cuando deje de preocuparse tanto por usted mismo y empiece a fijarse en los demás y en lo que desean, construirá puentes para alcanzarlos y se convertirá en la clase de persona a quien otros querrán acercarse. Esta es la clave de la conexión personal. El principio de la perspectiva. Toda la población del mundo, con una pequeña excepción, está compuesta por los demás seres humanos. La vida de una persona empieza cuando puede vivir fuera de sí misma. Albert Einstein. La pregunta que me debo hacer: ¿tengo dificultad para poner primero a los demás? ¿Qué se requiere para cambiar la perspectiva de la gente y ayudarles a ver la realidad de las cosas por primera vez en su vida? Para algunos, haberse casado hizo toda la diferencia. Para otros, el haberse divorciado o haber tenido un hijo. La idea es que cada individuo necesita llegar a entender que no todo gira alrededor de ellos. Leyendo entre líneas. Hace poco leí un artículo acerca de la actriz Angelina Jolie. El catalizador para su cambio de perspectiva fue un libreto cinematográfico. Jolie, quien ganó un Oscar en 1999 por su papel en la película Inocencia Interrumpida, pudo haber sido el símbolo de una vida a la deriva. Como hija de los actores Jon Voight y Marceline Bertrand, había crecido en Hollywood y participado en muchos de sus excesos. Era llamada una niña alocada y era conocida por su uso de estupefacientes, conducta estruendosa y sus acciones autodestructivas. Estaba convencida de que moriría en su juventud. Hubo un tiempo en que nunca tuve un sentido de propósito, nunca me sentí útil como persona, dice Jolie. Creo que mucha gente tiene ese sentimiento, quieren acabar con su vida o tomar drogas o volverse insensibles porque no quieren enfrentar la vida, porque llegan a sentirse muy mal sin siquiera saber de dónde viene ese sentimiento. El éxito en las películas hizo muy poco para ayudarla. Me sentía fuera de balance todo el tiempo, admite Jolie. Recuerdo que uno de los momentos más duros en mi vida fue después de alcanzar el éxito. Tenía estabilidad financiera y hasta estaba enamorada y pensé, tengo todo lo que dicen que uno debe tener para ser feliz y no soy feliz. En esa época empezó a leer el libreto de Más allá de las fronteras, la historia de una mujer con una vida privilegiada que descubre la situación trágica de los refugiados y los huérfanos alrededor del mundo. Jolie recuerda, algo
Dentro de mí quería entender de qué se trataba la película. Toda esta gente que sufre en el mundo, todos los desplazados y los refugiados de las guerras y las hambrunas. Durante un año, ella viajó alrededor del mundo con trabajadores de las Naciones Unidas. Recibí la educación más grande de mi vida y cambié drásticamente, comentaba. Visitó campamentos en Sierra Leona, Tanzania, Costa de Marfil, Camboya, Pakistán, Namibia y Tailandia. Toda su perspectiva cambió, pues se dio cuenta de que el mundo entero estaba poblado por otras personas, muchas de las cuales estaban en circunstancias precarias y hasta funestas, y a muchas de las cuales ella podría ayudar. Cuando el alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas le pidió que fuera embajadora de buena voluntad en 2001, ella aceptó gustosa. También empezó a donar dinero para ayudar a refugiados y huérfanos. Un ejemplo fue la donación que hizo de $3 millones para el programa de refugiados de las Naciones Unidas. Ella comenta que recibe cantidades ridículas de dinero solo por actuar en películas. Además, adoptó a un huérfano camboyano llamado Maddox. La revista de finanzas Worth la nombró como uno de los 25 filántropos de mayor influencia en el mundo. Ella calcula que da casi la tercera parte de sus ingresos a obras de caridad. Jolie lo pone todo en perspectiva. Uno se puede morir mañana y tal vez haya hecho unas cuantas películas y se haya ganado unos premios, pero eso no significa nada. En cambio, si uno ha construido escuelas o ha criado un niño o ha hecho algo para mejorar la situación de otras personas, se siente mucho mejor. La vida es mejor. ¿Por qué se siente así? Porque por fin ha captado la realidad de las cosas. Dejó de enfocarse en sí misma y empezó a poner a otras personas antes que ella. Desde aquí todo se ve diferente. Cuando de ganarse a la gente se trata, todo empieza con la capacidad para pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Ese es el principio más básico en el desarrollo de las relaciones personales. Sé que esto puede sonar como simple sentido común, pero no todo el mundo entiende la realidad de las cosas o practica la abnegación. Más bien, demasiadas personas actúan como bebés que apenas gatean y su perspectiva de la vida es más o menos así. Si me gusta, es mío. Si te lo puedo quitar, es mío. Si lo tuve hace un rato, es mío. Si digo que es mío, es mío. Si parece que es mío, es mío. Si lo vi primero, es mío. Si te parece divertido, definitivamente es mío. Si lo dejas de usar, es mío. Si está dañado, es tuyo. La gente que permanece centrada en sí misma y que solo se sirve a sí misma, siempre tendrá dificultad para llevarse bien con los demás. Para ayudarles a romper ese patrón de vida, necesitan ver la realidad de las cosas, para lo cual se requieren 3 elementos. 1. Perspectiva. La gente que carece de perspectiva es similar a Lucy en la tira cómica Carlitos de Charles Schulz. En cierta escena, mientras Lucy se columpia en el parque, Charlie Brown le lee algo. Aquí dice que el mundo da vueltas alrededor del sol una vez al año. Lucy se detiene abruptamente y responde: ¿El mundo gira alrededor del sol? ¿Estás seguro? Pensé que giraba alrededor mío. Por supuesto, la falta de perspectiva es mucho más sutil que eso. Sé que lo fue para mí. Temprano en mi carrera, al dirigir a otros, la pregunta que me hacía todo el tiempo era: ¿qué puedo hacer para que estas personas me ayuden? Quería usar a la gente para que me ayudara a alcanzar mis metas. Necesité un par de años para entender que tenía todo al revés y que me debía haber preguntado lo siguiente: ¿qué puedo hacer yo para ayudar a esta gente? Al hacerlo, no solo pude ayudar a los demás, sino que también recibí toda la ayuda que quise. Aprendí lo que el autor y experto en gerencia William Gibbon Jr. quiso decir cuando observó: siempre que uno es demasiado egoísta y solo procura sus propios intereses, cuenta con una sola persona que trabaja a su favor: uno mismo. En cambio, si uno ayuda a una docena de personas con sus problemas, tendrá una docena de personas dispuestas a trabajar por uno. La mayor parte del tiempo nos preocupamos por pequeñeces en comparación a la realidad de la vida. Hace muchos años, John McKay, quien fuera entrenador principal de fútbol americano para la Universidad de Carolina del Sur,
quiso ayudar a su equipo a recuperarse tras ser humillados 51-0 por la Universidad de Notre Dame. McKay fue al vestidor y vio un grupo de jugadores apaleados, exhaustos y totalmente deprimidos, que no estaban acostumbrados a perder y mucho menos de esa manera. Se paró en una banca y dijo: hombres, mantengamos las cosas en perspectiva. Hay 800 millones de chinos que ni siquiera se enteraron de este partido. El mundo entero, con una pequeña excepción, está compuesto por otros seres humanos y la mayoría de la gente en el mundo no le conoce a usted y nunca le conocerá. Es probable que la mayoría de las personas que usted conoce tengan necesidades y problemas más grandes que usted. Es su decisión ignorarles y enfocarse en usted mismo o dejar de creerse la gran cosa y aprender a darle prioridad a los demás. Segundo, madurez. Mis nietas, Hannah y Maddie, tienen 3 años al momento de escribir estas líneas. Acabé de pasar un maravilloso día de acción de gracias con ellas y fue una gran alegría verlas jugar y entretenerlas un rato. En todo el tiempo que estuvimos juntos, ninguna de ellas me preguntó: ¿qué puedo hacer por ti, abuelo? Eso no tiene nada de malo en un pequeño de 3 años, pero no está nada bien a los 30. A veces esperamos que la madurez llegue con la edad, pero lo cierto es que casi siempre viene por sus propios medios. Una actitud que dice: ahórrate la molestia, hazlo a mi manera, puede durar toda una vida a no ser que la persona se proponga luchar contra ellas. Hace varios años, el autor y consultor Bob Buford escribió un excelente libro titulado Intermedio. Su tesis es que mucha gente, al acercarse a los 40 o 50 años de edad, pasa por una época de gran inquietud porque sienten que su vida necesita más significado. Es una fase que él llama el intermedio. Dice que la mayoría de las personas tratan de hacer en la segunda mitad de su vida lo que hicieron en la primera mitad, solo que un poco más. En lugar de esto, la clave para un segundo tiempo exitoso es evaluar los logros, enfocarse en las áreas fuertes y fijarse la meta de dar y darse con generosidad a los demás. Mientras que la identidad de la persona durante el primer tiempo es pequeña, en el segundo es grande. La persona en el primer tiempo se enfoca más en sí misma y se envuelve en sus asuntos hasta quedar prácticamente paralizada, por lo cual en el segundo se desenrolla y se abre a los demás. La identidad pequeña solo le contiene a usted y prefiere aislarse porque se caracteriza por un individualismo patológico. La identidad más grande es completa porque está vinculada a algo trascendente. La autotrascendencia tiene piernas y permite recorrer grandes distancias y terminar bien la carrera de la vida. Lo que Bob describe aquí es la madurez real, que consiste en entender que el mundo no gira alrededor de nosotros. Es la capacidad de ver con perspectiva correcta la realidad mayor de la vida. Tercero, responsabilidad. Quizá usted haya notado que el matrimonio aumenta la falta de responsabilidad de una persona irresponsable. La gente no casada que no tiene hijos tienen mucha más libertad que los casados o los padres. Cualquiera que se casa con la expectativa de mantener el mismo nivel de libertad que tuvo en su soltería va a arriesgar su matrimonio. Para que funcione, ambos cónyuges deben ser responsables. Las relaciones matrimoniales maduran cuando cada uno deja de preguntar ¿qué puede mi cónyuge hacer por mí? Y empieza a asumir la responsabilidad de preguntar ¿qué puedo hacer por mi pareja? El liderazgo nos exige algo muy similar. Cuando un individuo acepta por primera vez las responsabilidades de ser líder, se revela su nivel de madurez y sentido de responsabilidad. Los líderes irresponsables tienen una actitud de primero yo y usan su posición para beneficio personal. Los líderes responsables tienen una actitud de primero los demás y usan su posición para servir a la gente, cumplir responsabilidades, ser un ejemplo, dar a otros el crédito y restaurar relaciones deterioradas. Los buenos líderes entienden que para poder triunfar en equipo deben dar prioridad a los demás. Abra sus ojos a la realidad de la vida. Si quiere mejorar su capacidad para ver las cosas en la perspectiva correcta y poner a los demás en primer lugar, haga lo siguiente. Sálgase de su pequeño mundo. Mientras crecía en Ohio, no sabía mucho sobre el mundo que me rodeaba y esto me llevó a tener una visión bastante estrecha de la vida cuando era joven.
Recuerdo cómo pensaba que cualquier persona, sin importar las circunstancias, podía salir adelante si trabajaba duro. Después viajé a un país en vía de desarrollo y vi que la gente trabajaba mucho más duro que yo, pero no podía salir de la pobreza. Mi pensamiento empezó a cambiar a medida que el mundo se ensanchaba. Para cambiar de enfoque, la gente necesita salir de su pequeño mundo. Si usted tiene una visión estrecha de la gente, vaya a lugares que nunca haya visitado. Conozca el tipo de personas que no conoce todavía y haga cosas que nunca haya hecho antes. Esto cambiará su perspectiva, porque así sucedió conmigo. Deje su ego en la puerta. ¿Ha pasado alguna vez demasiado tiempo hablando con una persona con un ego enorme? La buena noticia es que esa clase de gente nunca habla mucho de los demás, porque su conversación no es más profunda que los confines de su propia experiencia. La mala noticia es que si no quiere oír lo que tienen que decir, se va a aburrir muy pronto. Un egoísta puede describirse no como una persona que piensa demasiado en sí misma, sino que piensa muy poco en los demás. Esa es una buena descripción. Con frecuencia nos equivocamos al creer que lo opuesto del amor es el odio, pero yo creo que eso es incorrecto. Lo opuesto de amar a otros es ser egocéntricos. Si su enfoque siempre está centrado en usted, nunca podrá establecer relaciones positivas con los demás. Entienda qué trae verdadera satisfacción. Lo que en el fondo trae satisfacción involucra a los demás. Una persona que está completamente enfocada en sí misma siempre se sentirá inquieta y ansiosa. El reformador que luchó contra la esclavitud, Henry Ward Beecher, dijo: ningún hombre vive más engañado que el hombre egoísta. Esto es cierto porque el egoísta se separa de lo que es más importante en la vida, la gente. Si usted quiere tener una vida satisfactoria, necesita relaciones sanas, y para construir esa clase de relaciones requiere olvidarse de sí mismo. Acójase al principio de la perspectiva y recuerde que toda la población del mundo, con una excepción muy pequeña, está compuesta por otras personas. El principio del intercambio. En vez de poner a otros en nuestro lugar, debemos ponernos nosotros en el lugar de ellos. A veces, cuando quiere que los demás piensen como usted, se arriesga un poco a perder la cabeza. La pregunta que me debo hacer: ¿trato de ver las cosas desde el punto de vista del otro? Desde 1996 he enseñado liderazgo a líderes cristianos a nivel internacional a través de una organización sin fines de lucro que fundé llamada Equip. Es una de mis mayores satisfacciones y creo que sus logros serán una parte principal de mi legado. Todas las personas en el equipo de esta organización trabajan duro para lograr la meta de formar y cualificar 1 millón de líderes para el año 2008. Un lugar donde mis mensajes han sido bien recibidos ha sido las Filipinas. Cuando empecé a enseñar allí, di lecciones sobre liderazgo a predicadores y otros líderes cristianos casi de forma exclusiva. Pero mis libros y demás materiales empezaron a difundirse más allá de la comunidad cristiana, en el mundo de los negocios. Esto no fue una gran sorpresa porque algo similar ya había sucedido en los Estados Unidos y en varios países africanos. Lo que sí me sorprendió fue que el gobierno de Filipinas se interesara en mis enseñanzas sobre liderazgo. El secretario del Interior del país me contactó para decir que el gobierno quería enviar un ejemplar de las 21 leyes irrefutables del liderazgo a cada alcalde en Filipinas. Después me avisó que también querían enviar un ejemplar a cada miembro del Consejo Municipal en todas las jurisdicciones del país. Fue un honor y un motivo de humildad que las ideas que había puesto por escrito fueran impartidas a tantas personas de influencia. Con mucho gusto les di mi autorización. Una visita con la presidenta. En enero de 2003 fui invitado a una reunión con la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo. Fue un gran honor. Me pareció una persona muy lúcida, cálida e inteligente. Además tiene un doctorado en economía. Hablamos sobre liderazgo y para mi sorpresa y deleite, ella me mostró un ejemplar desgastado de las 21 leyes irrefutables del liderazgo.
Me dijo que lo usaba para desempeñarse como instructora de los miembros de su gabinete. Durante un buen rato me hizo preguntas sobre liderazgo y hablamos sobre varios puntos del libro. Fue una experiencia muy especial. Y antes que se acabara nuestro tiempo programado, decidí hablarle sobre algo que me había impresionado. En mis viajes alrededor del mundo había observado que en los países en vía de desarrollo muchos líderes se aprovechan de sus gobernados. Los que poseen el poder se aprovechan de los que no lo tienen. Y esa tendencia es todavía peor en países con dictaduras, pero parece suceder en todas partes y en todas las esferas del liderazgo. Cuanto más pobre es el país, mayor es el abuso. Hice mis observaciones a la presidenta y le dije que veía a muchos líderes usar sus posiciones para añadirse valor a sí mismos en lugar de añadir valor a los demás, y agregué: usted parece ser una líder que realmente quiere añadir valor a los demás. Claro que sí, contestó. Mi única agenda es ayudar a la gente de mi país. Por eso estoy considerando la posibilidad de renunciar a la campaña de reelección para poder enfocarme en el servicio público más que en la política. Según he visto y leído, me consta que ella añade valor a la gente y sirve bien a sus semejantes. El poder de la perspectiva. El éxito puede traer muchas cosas: poder, privilegio, fama, riqueza, etc. Sin importar cuántas cosas más traiga, siempre viene acompañado de opciones, y la forma como las usemos revela nuestro carácter. La gente acaudalada puede utilizar sus recursos para beneficiar a los demás o solo a ellos mismos. La gente famosa puede usar su notoriedad para ser modelos de integridad y carácter o servirse a sí mismos de manera egoísta. Los líderes pueden tomar decisiones que afectan a otros de manera positiva o negativa. Todo depende de ellos. En el meollo del asunto está la cuestión de si la gente desea usar su poder para poner a otros en su lugar o para ponerse ellos mismos en el lugar del otro. Creo que la presidenta Macapagal Arroyo trata de ver las cosas desde la perspectiva de su pueblo y actúa conforme a este principio. El educador y químico agrónomo George Washington Carver hizo una observación increíble. Lo lejos que llegarás en la vida depende de que seas tierno con los jóvenes, compasivo con los ancianos, solidario con los que luchan y tolerante hacia los débiles y los fuertes, porque en algún momento de la vida tú habrás sido todas estas cosas. Nuestra manera de tratar a los demás se deriva de la perspectiva que tengamos de ellos. El problema es que ver las cosas desde el punto de vista del otro no es algo natural para todas las personas. Esto es lo que he descubierto sobre el principio del intercambio. Por naturaleza no nos vemos a nosotros mismos y a los demás desde la misma perspectiva. El miembro del Salón de la Fama de la Liga Nacional de Béisbol, Hank Greenberg, trabajó como director general de los Indios de Cleveland después de sus días como jugador con los Tigres de Detroit. En cierta ocasión fuera de temporada se enviaron contratos a todos los jugadores del equipo para que los firmaran. Varias semanas después, Greenberg recibió un contrato sin firmar de un jugador. Le envió el siguiente telegrama al jugador: te apresuraste tanto en aceptar los términos que olvidaste firmar el contrato. Al día siguiente le llegó un telegrama del jugador que decía: te apresuraste tanto en subirme el sueldo que escribiste las cifras equivocadas. No nos vemos a nosotros mismos y a los demás de la misma forma. Por naturaleza, la gente se ve a sí misma a la luz de sus intenciones, pero mídenlo a los demás de acuerdo con sus acciones. Como dijo el poeta Henry Wadsworth, nos jugamos a nosotros mismos según lo que nos sentimos capaces de hacer, mientras que los demás nos juzgan por los que ya hemos hecho. Por naturaleza tratamos de vernos a nosotros bajo la luz más positiva, y eso no tiene nada de malo mientras seamos sinceros con nosotros mismos. Sin embargo, debemos dar a los demás el mismo beneficio de la duda que nos damos a nosotros mismos. Cuando fallamos en ver las cosas desde la perspectiva del otro, fallamos en nuestras relaciones. Gran parte del conflicto que experimentamos en las relaciones se deriva de nuestra ineptitud para ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona, como lo ilustra el siguiente chiste. Un hombre que viajaba en un globo se dio cuenta de que estaba perdido. Redujo la altitud y alcanzó a ver desde arriba a una mujer. Descendió un poco más y gritó: «Disculpe, ¿me puede ayudar? Le prometí a un amigo que me encontraría con él hace una hora, pero no sé dónde estoy».
La mujer respondió desde abajo: usted está en un globo de aire caliente que flota a unos 20 metros de la Tierra. Se encuentra entre los grados 40 y 41 de altitud norte y los 59 y 60 grados de longitud oeste. Usted debe ser ingeniera, exclamó el navegante. Sí, ¿cómo lo supo? Todo lo que me ha dicho suena técnicamente correcto, pero no sé cómo usar la información que me dio, y el hecho es que sigo perdido. Francamente, no me ha ayudado mucho que digamos, solo ha retrasado mi viaje. La mujer respondió desde abajo: usted debe ser gerente. Lo soy, contestó el piloto, pero ¿cómo lo supo? La mujer respondió: mire, usted no sabe dónde está ni a dónde va. Ha llegado a esa posición alta en que está gracias a una gran cantidad de aire caliente. Ha hecho una promesa que no tiene ni idea de cómo cumplir y espera que la gente que está debajo de usted le resuelva sus problemas. El hecho es que se encuentra en la misma posición donde estaba antes de tropezarse conmigo, pero de algún modo se las ha arreglado para echarme a mí la culpa. ¿Con cuánta frecuencia se enfrasca en conflictos con otra persona como resultado de ver las cosas de un modo mientras su interlocutor las ve desde otro punto de vista? Piénselo. Si está casado, no existe la posibilidad constante de entrar en conflictos potenciales debido a la manera diferente como hombres y mujeres ven las cosas. Si tiene hijos, ¿no ocurre mucha fricción debido a que ellos no ven los asuntos como usted los ve? Incluso en un ambiente laboral muy positivo, la gente no está de acuerdo en todo. Tan solo recuerde esto: antes de tener un altercado con su jefe, dé un buen vistazo a ambos lados, el lado de él y el lado de afuera. Hablando en serio, creo que si la gente hiciera el esfuerzo de ver las cosas desde el punto de vista de los demás, desaparecería el 80% de nuestros conflictos interpersonales. Si aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva de los demás, tendremos éxito en nuestras relaciones. Leí este dicho en una publicación de ventas: si usted quiere venderle a José Pérez lo que José Pérez suele comprar, entonces usted debe ver a José Pérez a través de los ojos de José Pérez. El concepto es tan simple que nos parece demasiado obvio. Sin embargo, muchas personas no lo ponen en práctica. Están tan ocupadas poniendo a los demás en su lugar que no hacen el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo hacer el intercambio? ¿Cómo mejora usted en hacer el intercambio y ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona? Empiece haciendo estas 4 cosas. Primero, deje su lugar y visite el lugar del otro. La mejor manera de evitar pisarle los pies a los demás es ponerse en sus zapatos. En la década de los 30, la aerolínea American Airways, que más tarde se convirtió en American Airlines, tenía un problema inmenso debido a las quejas de los pasajeros acerca del equipaje extraviado. Lamont Cohn, gerente general de la aerolínea en aquel tiempo, trató de que sus gerentes de estación resolvieran el asunto, pero vio muy poco progreso. Al final se le ocurrió una idea para ayudar al personal de la aerolínea a ver las cosas desde el punto de vista de sus clientes. Cohn solicitó a todos los gerentes de estación en todo el país que volaran a la oficina principal de la compañía para una reunión. Luego se aseguró de que el equipaje de todos los gerentes se extraviara en tránsito. Después de lo sucedido, la aerolínea experimentó un mejoramiento definitivo en la eficiencia de esa área específica del servicio. ¿Cómo se pone usted en el lugar del otro? El célebre vendedor Art Mortel ofrece su conocimiento y experiencia al respecto. Me encanta jugar ajedrez. Siempre que voy perdiendo, me levanto y me coloco detrás de mi oponente para ver la mesa desde su lado. Así empiezo a descubrir las movidas torpes que he hecho porque puedo verlo desde su punto de vista. El reto del vendedor es ver el mundo desde la perspectiva del cliente ideal. Haga lo que sea necesario para cambiar su perspectiva. Preste atención a las inquietudes de la gente, estudie su cultura o profesión, lea sobre sus áreas de interés o visite el lugar donde se desempeñan, su hogar, su oficina, su vecindario o su región. Tal vez le sorprenda cómo la experiencia altera su manera de pensar.
Quizá descubra, como lo hizo el presidente Harry Truman, que cuando entendamos el punto de vista del otro y entendamos lo que está tratando de hacer, descubriremos que 9 de cada 10 veces trata de hacer lo correcto. Segundo, reconozca que la otra persona tiene un punto de vista válido. Los sistemas de creencias de la gente y sus experiencias personales son diversos y complejos. Así usted se esfuerce en ver las cosas desde el punto de vista de la demás gente, todavía habrá diferencias de opinión. Eso está bien. Mi parecer no es correcto solo porque sea mío. Si me esfuerzo en encontrar la legitimidad del punto de vista de otra persona, mi mentalidad se ampliará y será más versátil. Como dijo el famoso jurista Oliver Wendell Holmes, después que una mente se expande por una idea nueva, nunca vuelve a su tamaño original. Tercero, examine su actitud. Para ver las cosas desde el criterio de otra persona, la actitud es fundamental. Siempre es fácil ver ambos lados de un asunto en el que usted no tenga ningún interés en particular. Es mucho más difícil cuando es evidente que usted lo tiene. En ese caso, le interesa más que las cosas se hagan a su modo que en encontrar la manera de conectarse con otros. Todo depende de si está o no dispuesto a cambiar. Si usted no quiere cambiar, buscará diferencias en los demás. Si está deseoso de cambiar, se enfocará en las similitudes. Cuarto, pregunte al otro qué haría en su lugar. La clave para aplicar el principio del intercambio es la empatía. Esto significa que si usted procura identificarse con el punto de vista de los demás, será mucho más fácil conectarse con ellos. ¿Por qué? Porque sabrán que usted se interesa en ellos. A veces la mejor manera de lograr esto es a través del simple acto de preguntar. Leí una historia jocosa que muestra lo que puede suceder cuando usted no hace algo tan obvio como preguntar. 3 hijos salieron del hogar para hacer sus fortunas y les fue muy bien. Cierto día los 3 hermanos competitivos se reunieron para hablar sobre los regalos que habían dado a su anciana madre. Yo mandé construir una casa grande para ella, dijo el primero. Yo le conseguí un Mercedes-Benz con chofer, comentó el segundo. Yo les gané a los 2, dijo el tercero. Ustedes saben cómo mamá disfruta el leer la Biblia y también saben que ella no puede ver muy bien. Bueno, pues yo le mandé un loro que puede recitar toda la Biblia. 20 monjes en un monasterio tardaron 12 años en enseñarle. Tuve que prometerles que contribuiría con $100,000 al año durante 10 años para que lo entrenaran, pero valió la pena. Ella solo tiene que nombrar capítulo y versículo y el loro lo recitará al instante. Poco después, la madre envió sus cartas de agradecimiento. Escribió al primero: Milton, la casa que construiste es inmensa. Vivo en un solo cuarto, pero me toca limpiarla toda. Le escribió al segundo: Martin, ya estoy muy anciana para viajar. Me quedo en casa todo el tiempo, así que nunca uso el Mercedes. Además, el conductor es muy antipático. Su mensaje para el tercer hijo tuvo un tono más suave. Querido Melvin, tú fuiste el único que tuvo la sensatez suficiente para darle gusto a tu mamá. El pollo estaba delicioso. Si usted se pusiera en el lugar de los demás, en vez de tratar de ponerles a ellos en su lugar, cambiaría su manera de ver la vida y de vivirla. El autor y conferencista Dan Clark recuerda que cuando era adolescente, él y su padre hicieron fila una vez para comprar boletos para el circo. Mientras esperaban, notaron a la familia que estaba frente a ellos. Los padres iban tomados de la mano y aunque tenían 8 hijos menores de 12 años, todos se comportaban bien. A juzgar por el vestuario limpio pero simple que llevaban puesto, sospechó que no tenían mucho dinero. Los chicos hablaban con entusiasmo de las cosas emocionantes que esperaban ver y él se dio cuenta de que el circo iba a ser una experiencia novedosa para ellos. La pareja se acercó a la ventanilla y el encargado les preguntó cuántos boletos querían. El hombre respondió: por favor, deseo comprar 8 boletos para niño y 2 de adulto, de modo que pueda llevar a mi familia al circo. Cuando el encargado les dijo el precio total, la esposa soltó la mano del hombre e inclinó la cabeza. El hombre se acercó más a la ventanilla y preguntó: ¿cuánto dijo que valen? El encargado volvió a decir el precio. Era obvio que el hombre no tenía dinero suficiente y se veía devastado.
Clark cuenta que su padre vio todo esto, se metió la mano al bolsillo, sacó un billete de $20 y lo dejó caer al suelo. Después se inclinó a recogerlo, tocó el hombro de aquel padre abatido y le dijo: «Disculpe, señor, esto se le cayó del bolsillo». El hombre sabía exactamente qué había sucedido. Miró al padre de Clark directo a los ojos, tomó su mano, la sacudió y con una lágrima que le corría por la mejilla contestó: «Gracias, muchas gracias, caballero. Esto de verdad significa mucho para mi familia y para mí». Clark y su padre regresaron a su auto y volvieron a casa. No tenían dinero suficiente para ir al circo esa noche, pero eso no importaba. Por cuanto se habían puesto en el lugar de otros, habían hecho algo mucho más importante. El principio del aprendizaje. Cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. Hay algunas personas que si ellos no saben, usted no puede decírselo. Louis Armstrong. La pregunta que me debo hacer: ¿abordo a las personas con un deseo de aprender de ellas? Usted lo reconocería si lo viera. Interpreta un personaje bien conocido y ha aparecido en docenas de películas y programas de televisión. Tuvo el papel de negocio arriesgado y fue el compañero de Tommy Lee Jones en El Fugitivo. Interpretó al traidor Cipher en el éxito de taquilla Matrix y a Ralphie en Los Sopranos. Sus amigos lo conocen como Joey Pantalones. Su nombre real es Joey Pantoliano. Joe nació y creció en Hoboken, Nueva Jersey, un área difícil para crecer. Según cuenta, sus ejemplos a seguir eran los tipos astutos del lugar, los sujetos que trabajaban con la mafia. Sus padres se mudaron en múltiples ocasiones y ambos eran adictos a las apuestas. Como resultado, no eran muy buenos para pagar las cuentas. Cuando Joey tenía 9 o 10 años, su mamá trabajaba como agente de apuestas para ganar dinero extra y usaba a Joey como su corredor. Joey Pantalones parecía destinado a una vida de delincuencia. Un tipo astuto en la casa. Ese destino parecía inevitable cuando un primo lejano, Florio Isabella, salió de la prisión y se quedó a vivir en el hogar de los Pantoliano cuando Joe tenía 13 años. Flori, como le llamaban, era un delincuente de larga trayectoria. De niño creció en el vecindario La Pequeña Italia, en la ciudad de Nueva York, y en esa época entregaba la heroína que sus padres preparaban para la venta en su apartamento de una habitación. A los 12 ya se dedicaba a vender el narcótico. Había pasado 21 años de su vida en prisión y además del narcótico había cometido robo a mano armada y otros delitos serios, incluido el asalto al ferry Hoboken. Joe recuerda: Flori violó de inmediato su libertad bajo palabra al regresar a la vida delincuente junto a una pandilla conocida como los Hermanos Paraíso. Recuerdo que se ganó $50,000 en efectivo. No obstante, después que mataron a uno de los Hermanos Paraíso, al estilo mafia, Flori se puso a pensar. La intersección en el camino de Flori se convirtió en una encrucijada en la vida de Joe, aunque no lo sabían en aquel momento. Flori pudo haber tomado a Joe como su pupilo en el mundo de la delincuencia, pues así es como empiezan muchos mafiosos y bandoleros. En lugar de esto, el viejo pandillero hizo algo diferente. Joe recuerda: él siempre me decía que cada movida que había hecho era la errónea y que eso no me iba a pasar a mí. Fue el único que tuvo fe en mí y me alentó a seguir mi corazón. El corazón de Joe estaba fijado en la actuación, pero cuando tuvo el valor de contárselo a sus amigos y familiares fue ridiculizado. ¿Quién te crees que eres?, le dijo su mamá. ¿Con que quieres ser un actor? La gente como nosotros no se convierte en actores. La gente como nosotros no va a la universidad. La gente como nosotros no sale adelante. No trates de cambiar la realidad, Joey. En cambio, Flori, quien era la persona menos indicada en su vida, le enseñó a ser diferente del resto de sus familiares y los amigos con quienes creció. Flori lo conectó con su primer profesor de actuación, y cuando Joe estuvo listo para salir de casa y mudarse a Nueva York, Flori no solo le animó, sino que también le dio dinero.
Le llevó en su auto al primer día de trabajo en su primera película, como extra en los Valachi Papers, Los secretos de la Cosa Nostra. Lo más importante es que Flory le mantuvo alejado de la vida de delincuencia que le habría traído dinero fácil a Joe durante los primeros 7 años que luchó como actor. Si Florio Isabela, mi otro padre, o mi padrastro honorario y primo tercero de mi mamá, no hubiera entrado en escena a tiempo, mi dirección postal sería en Ática, Nueva York, dice Joe refiriéndose a la prisión. Al final, comenta Joe, me queda el hecho trágico de que la única persona en mi vida que me hizo sentir que podía llegar a ser alguien hizo algunas cosas muy terribles. Según el criterio de muchas personas, Flory sería considerada una persona horrible que trató de rectificar sus malas obras al ayudarme a tener confianza y alcanzar el éxito con su amor incondicional. Fue el tipo más dulce y sabio que jamás conocí. ¿Cuál es su actitud? La verdad es que todos nosotros, al igual que Joe Pantoliano, podemos aprender lecciones valiosas en circunstancias bastante improbables y de las personas menos probables. Todo el mundo tiene algo que compartir y algo que enseñarnos, pero esto solo puede ser cierto si tenemos la actitud correcta. ¿Qué clase de actitud tiene usted cuando se trata de aprender de los demás? Todas las personas caen dentro de una de las categorías descritas por los siguientes enunciados. Nadie puede enseñarme nada. Actitud arrogante. Creo que a veces suponemos que la ignorancia es el enemigo más grande de la educación verdadera. Sin embargo, esto tiene muy poco que ver con un espíritu educable. ¿No ha conocido algunas personas exitosas que han recibido mucha educación y que no quieren oír las sugerencias ni las opiniones de los demás? Muchos creen que se las saben todas. Una persona que crea una organización grande y exitosa puede pensar que no puede aprender de otros que operan organizaciones más pequeñas. Una persona que recibe un doctorado puede volverse incapaz de recibir instrucción de alguien más porque ahora se considera un experto. La persona con mayor experiencia en una compañía o departamento quizá no escuche las ideas de alguien más joven. Tales personas no se dan cuenta del daño que se hacen. La realidad es que nadie es demasiado viejo, demasiado inteligente o demasiado exitoso como para aprender algo nuevo. El único obstáculo que se interpone entre una persona y la capacidad para aprender y mejorar es una mala actitud. Alguien puede enseñármelo todo. Actitud ingenua. La gente que reconoce que todavía le falta crecer con frecuencia busca un consejero. En general, esta es una buena decisión. Sin embargo, es ingenuo que los individuos crean que pueden aprender todo lo que necesitan saber de una sola persona, pues no necesitan uno, sino muchos consejeros. He aprendido bastante de muchas personas. Les Stobble me enseñó a escribir. Mi hermano Larry es mi guía en los negocios. He aprendido mucho sobre comunicación de Andy Stanley. Tom Mullins es mi modelo en las relaciones. Si tratara de incluir a todas las personas que me han enseñado en el transcurso de los años, tendría que llenar muchas páginas con sus nombres. Todos me pueden enseñar algo. Actitud educable. La gente que más aprende no es siempre la que pasa tiempo con los más inteligentes, sino los que están dispuestos a aprender. Cada persona tiene algo que compartir. Trátese de una lección aprendida, una observación, una experiencia de la vida. Tan solo necesitamos estar dispuestos a escuchar. De hecho, la gente con frecuencia nos enseña cosas cuando ni siquiera se proponen hacerlo. Pregunte a cualquier padre o madre de familia y encontrará que ellos aprendieron lecciones valiosas de sus hijos, incluso mientras eran infantes incapaces de comunicar una sola palabra. El único momento en que la gente no puede enseñarnos algo es cuando no estamos dispuestos a aprender. No estoy diciendo que todas las personas que usted encuentre le enseñarán algo, sino que existe la posibilidad real de que así sea, si usted se los permite. ¿Cómo aprender de otros? Si usted está dispuesto a aprender o si está dispuesto a adoptar esta actitud, estará en la posición correcta para sacar provecho de otras personas. En ese caso, todo lo que necesita es dar los siguientes 5 pasos. 1. Haga del aprendizaje su pasión. El experto en gerencia Philip Crosby comenta:
Según una teoría de la conducta humana, la gente retarda su propio crecimiento intelectual de forma subconsciente. Lo hacen al apoyarse demasiado en clichés y hábitos, y tan pronto llegan a cierta edad en la que se sienten cómodos consigo mismos y con el mundo, dejan de aprender y su mente queda en neutro durante el resto de su vida. Es posible que progresen en los eslabones organizacionales y que no dejen de ser ambiciosos y emprendedores. Hasta pueden trabajar día y noche, pero ya no pueden aprender más. A veces ese es el problema que tienen las personas que recibieron los puestos que soñaron tener o alcanzaron las metas que fijaron para su organización o ganaron los títulos por los que tanto lucharon. En su mente ya han llegado a su destino final y se ponen cómodos. Si usted no quiere dejar de crecer, no puede sentarse en el sofá de la complacencia mental. Usted necesita hacer del aprendizaje continuo su meta. Si lo hace, nunca se le acabará la gasolina mental y su motivación será fuerte. No tiene que preocuparse de encontrar a personas que le enseñen, como dijo el filósofo Platón. Cuando el pupilo está listo, aparecerá el maestro. 2. Valore a la gente. Para 1976 me había desempeñado durante 7 años en mi carrera y me sentía realizado. En aquellos días las iglesias eran juzgadas por el éxito de sus programas de escuela dominical y la iglesia que dirigía tenía el programa educativo de mayor crecimiento en el estado de Ohio. Además, para aquel entonces mi iglesia había crecido hasta convertirse en la más grande de mi clase. No obstante, yo todavía quería aprender. Ese año me inscribí para asistir a una conferencia. Había 3 conferencistas a quienes quería oír. Eran mayores y tenían más éxito y experiencia. Durante la conferencia, una de las sesiones fue un intercambio de ideas en el que cualquier asistente podía hablar. Supuse que sería un desperdicio de tiempo y la iba a pasar por alto, pero mi curiosidad salió ganando. Resultó ser una oportunidad para abrir los ojos a la realidad. Uno tras otro, los participantes hablaron sobre lo que estaba funcionando en su organización y yo me puse a escribir muchos apuntes y anotar ideas útiles. Terminé aprendiendo más durante esa sesión que en todas las demás combinadas. Eso me tomó por sorpresa y después entendí por qué. Antes de la conferencia pensaba que solo personas mayores y con más éxito que yo podían enseñarme algo. Había entrado a esa sesión dando muy poco valor a los demás asistentes y esa fue una actitud errónea. La gente no aprende de personas a quienes no valoran. Decidí que cambiaría mi manera de pensar desde ese día en adelante. 3. Desarrolle relaciones con potencial de crecimiento. Es verdad que todo el mundo tiene algo que enseñarnos, pero eso no significa que alguien pueda enseñarnos todo lo que nos falta aprender. Necesitamos encontrar a la gente que más pueda ayudarnos a crecer, tales como expertos en nuestro campo, pensadores creativos que expandan nuestra mente, gente exitosa y productiva que nos inspire a avanzar al siguiente nivel, etc. Con frecuencia, el aprendizaje es la recompensa de pasar tiempo con gente extraordinaria. Lo que son y lo que saben es en cierto sentido contagioso. Como dicen Donald Clifton y Paula Nelson, autores de Conquista las alturas con tus puntos fuertes, las relaciones nos ayudan a definir quiénes y qué llegamos a ser. 4. Identifique las fortalezas y características únicas de las personas. El filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson comentó: nunca he conocido a un hombre que no haya sido mi superior en algo particular. La gente crece mejor en las áreas en que son fuertes y pueden aprender más de las fortalezas de otra persona. Por esa razón hay que tener criterio en la selección de las personas que quienes queremos aprender. A mediados de la década de los años 70, identifiqué a los 10 mejores líderes eclesiásticos en la nación y traté de conseguir una entrevista con cada uno de ellos. Hasta les ofrecí $100 por cada hora de su tiempo, lo cual era el salario de media semana en aquel entonces. Algunos estuvieron dispuestos a encontrarse conmigo y otros no. Estuve sumamente agradecido con los primeros. Mi esposa y yo no teníamos mucho dinero y estos líderes vivían por todo el país, así que durante muchos años planeamos nuestras vacaciones alrededor de estas visitas.
¿Por qué estuve dispuesto a recorrer tales distancias para conocer a estas personas? Porque me moría por aprender las posibilidades y fortalezas únicas que ellos poseían. Las entrevistas hicieron una diferencia enorme en mi vida. Además, ¿sabe una cosa? La conexión con grandes hombres y mujeres sigue afectando mi vida positivamente. Cada mes trato de conocer a alguien a quien admiro y de quien quiero aprender. 5. Haga preguntas. Durante mi primer año de universidad tuve un trabajo de medio tiempo en una planta procesadora de alimentos en Circleville, Ohio, en un lugar donde se mataban reses y la carne se almacenaba en gigantescos depósitos refrigerados. Mi trabajo era transportar la carne recién procesada a las áreas de refrigeración y sacarla para los clientes. Siempre que estoy expuesto a algo nuevo, y esto lo era, trato de aprender al respecto. La mejor manera de aprender es observar y hacer preguntas. Había laborado como 2 semanas junto a Vince, un hombre mayor que había trabajado muchos años allí, cuando me sacó a un lado y me dijo: «Mira, hijo, déjame decirte algo. Tú haces demasiadas preguntas. He trabajado aquí mucho tiempo. Yo mato vacas. Es todo lo que hago y eso es todo lo que voy a hacer, porque entre más sepas, más esperarán que hagas para ellos». Me resultó difícil entender por qué alguien no querría aprender algo nuevo y crecer, pero era obvio que él no estaba comprometido a cambiar. El escritor Johann Wolfgang von Goethe creía que uno debe, por lo menos cada día que pasa, escuchar una cancioncita, leer un buen poema, ver una pintura agradable y, de ser posible, decir unas cuantas palabras razonables. Yo añadiría que uno también debería hacer preguntas para aprender algo nuevo cada día. La persona que más aprende es aquella que hace las preguntas correctas. El aprendizaje empieza con el simple acto de escuchar, pero no termina allí. El profesor de teología Hans Kung afirmó: entender a alguien como se debe implica aprender de esa persona, y aprender de alguien como se debe implica cambiar uno mismo. El cambio siempre es la meta de todo aprendizaje. Usted no puede crecer sin cambiar. Este capítulo se ha enfocado en la importancia de aprender de otros, pero nunca se sabe quién puede estar escuchando y aprendiendo de usted. Eso lo descubrí hace poco, un día que Margaret contestó el teléfono. Habló un momento, me miró mientras ponía la mano en el auricular y dijo: ¿conoces a un tal Dick Vermeil? Casi la tumbo cuando me abalancé para llegar al teléfono. Vermeil es un entrenador legendario. Empezó como entrenador de secundaria en 1959 y ha entrenado a jugadores de fútbol americano de todos los niveles. Ha sido nombrado entrenador del año en 4 niveles: secundaria, universidad, primera división de la NCAA y la NFL. En los años 90 volvió de su retiro para entrenar a los Rams de San Luis y en 1999 ganó el Supertazón con ellos. ¿De verdad era Dick Vermeil? ¿Por qué razón querría hablar conmigo? En realidad era Dick Vermeil. Me llamó por algo que yo había enseñado en una lección de impacto máximo, una serie de grabaciones que más de 15,000 suscriptores reciben cada mes de mi parte. Había mencionado que cada vez que leo un libro excelente y que me enseña mucho, acostumbro a escribir una nota de agradecimiento al autor y le dejo saber lo mucho que su obra significó para mí. Todos los maestros quieren oír que su obra hace alguna diferencia. Vermeil me llamó para hacerme saber que él había leído mis libros y recibido mis mensajes grabados durante 6 años. Él oye la lección en su automóvil al ir y al regresar de las prácticas y a veces comparte los principios con sus entrenadores y jugadores. Solo llamaba para contarme y fue un gran privilegio poder hablar con él. Esa clase de ánimo puede dar energías a una persona durante todo un mes. Además, sirve como una confirmación del principio del aprendizaje. Si alguien como Dick Vermeil, un hombre que se ganó el Supertazón, puede aprender algo de mí, entonces es cierto que cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. El principio del carisma. La gente se interesa en la persona que se interesa en ellos.
Usted puede hacer más amigos en 2 meses al interesarse en otros que lo que puede hacer en 2 años tratando que los demás se interesen en usted. Dale Carnegie. La pregunta que me debo hacer: ¿acostumbro a enfocarme en los demás y sus intereses o solo en lo mío? En agosto de 2003, Margaret y yo teníamos boletos para ir en un crucero de Seabourn por el Mediterráneo. Al llegar al área de recepción y abordaje, una mujer un tanto mayor que nosotros se acercó y se presentó. «Hola, me llamo Filomena», dijo con una sonrisa brillante. «¿Cómo se llaman ustedes?». Después de presentarnos, dijo: «Qué gusto me da verles. Espero que nos conozcamos mejor. Tal vez podamos vernos esta noche durante la cena». «Qué persona tan simpática», comentó Margaret mientras nos registrábamos y recibíamos la llave para nuestro camarote. Después de terminar de desempacar en la tarde, ya me había olvidado de Filomena, pero cuando bajamos a cenar, la vimos hablando con varias personas. Tan pronto nos vio, sonrió y se acercó para saludar. «John y Margaret, les presento a mi esposo Stanley», dijo. De inmediato nos incluyó en la conversación, de tal modo que terminamos cenando juntos. «¿A qué te dedicas?», me preguntó. «Soy escritor y conferencista», respondí. «Eso suena muy interesante, cuéntame más». Le hablé sobre mi trayectoria y algunas de mis experiencias a medida que me hacía preguntas. Luego sostuvo una conversación con Margaret y en breve ya estaban hablando sobre arte y antigüedades. Durante los días siguientes observé cómo Filomena y Stanley se presentaron a los 120 pasajeros del crucero y establecieron conexión personal con cada uno de ellos. Noté que Filomena se esforzaba para que cada persona se sintiera bien consigo misma. Ella iniciaba la conversación y cuando alguien quería empezar a hablar de ella, Filomena no tardaba en volver al tema de la otra persona. Ya se sabía el nombre de todos y tenía algo positivo que decir acerca de cada uno. Después de un par de días, la gente se la pasaba por el barco buscándola como si fuera la flautista de Hamelin. Todos se enamoraron de ella. En una de nuestras conversaciones con ella me enteré de que Filomena y Stanley estaban jubilados y dedicaban su tiempo libre a viajar en cruceros y conocer gente. Al parecer la estaban pasando de maravilla. Cuando estaba a punto de terminar el crucero le dije cuánto le apreciábamos y que nos encantaría mantenernos en contacto con ella. Filomena sacó de su bolsillo una tarjeta de negocios que decía: «Filomena y Stanley Hughes, tus amigos de crucero». Abajo tenía el logotipo de la línea de cruceros con la dirección y el teléfono de la pareja. Desde aquel crucero, Filomena nos ha escrito y nos ha hecho invitaciones para visitarla junto a Stanley en la Florida. Filomena Hughes es una de las personas más carismáticas que he conocido, una experta en conectarse con la gente. ¿Cuál era su secreto? Es lo mismo que aprendí en 1963 cuando mi padre me envió a mi primera clase con Dale Carnegie. Si usted quiere conectarse con los demás, enfóquese en ellos, no en usted mismo. 6 maneras para caerle bien a la gente. Con agradecimientos a Dale Carnegie. Las enseñanzas de Carnegie en el salón de clase y en su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas dejaron una impresión profunda en mí como adolescente. Tuvieron tal impacto que he trabajado para definir mis habilidades sociales basándome en muchas de sus enseñanzas. Estas son las 6 sugerencias magistrales de Carnegie acompañadas por mis explicaciones. Primera, muestre un interés genuino en los demás. Alguien preguntó una vez a Perle Mesta, la presentadora más conocida de Washington desde Dolly Madison, la esposa del 4º presidente de los Estados Unidos, cuál era el secreto de su éxito para lograr que tanta gente rica y famosa asistiera a sus fiestas. El éxito está en los saludos y las despedidas. Cada vez que llegaban sus invitados, ella les salía al encuentro y decía: «Por fin tengo el gusto de verles». Tan pronto cada uno de ellos procedía a salir de la fiesta, expresaba su pesar diciendo: «Lamento mucho que tengan que irse tan pronto». Durante casi 20 años he usado la siguiente frase como una pauta para recordar cómo debe ser mi interacción con los demás. A las personas no les importa cuánto sepa yo hasta que sepan cuánto me importan.
El éxito social no depende de cuánto poder, educación o experiencia posea usted. La gente responderá de forma más favorable si les hace saber primero que son importantes para usted como individuo. Segundo, sonría. ¿Alguna vez ha tenido una autorrevelación que cambió su manera de vivir? Yo tuve una cuando estaba en tercer grado. Literalmente ocurrió una mañana mientras estaba parado frente al espejo. Miré mi cara y por primera vez la observé tal como la vería otra persona y pensé, John, no eres un tipo guapo. Me pregunté, ¿cómo puedo cambiar eso? Después sonreí y pensé, eso ayuda. Desde ese instante no he dejado de sonreír. Una sonrisa es una invitación cálida. Charlie Wetzel, quien escribe para mí, trabajó una vez en simposios educativos en los que vendía a profesores y entidades suministros para el aula de clases. Mientras trabajaba en el kiosco, se proponía sonreír siempre a todos los que pasaban. La mayoría de la gente que caminaba por los pasillos tenía sus ojos enfocados en los diversos productos que cada vendedor ofrecía, pero Charlie cuenta que con frecuencia sucedía algo interesante. Mucha gente pasaba de largo, pero al último instante se fijaban en él menos de un segundo. Más de la mitad de esas personas que vieron su sonrisa se dieron la vuelta de repente y se acercaron a examinar los productos que vendía. Era casi como si tuviera una cuerda atada a la gente que podía usar para atraerles. Esto no se debía a que Charlie parezca un actor o un modelo, así que su aspecto físico no fue la razón para el cambio súbito. Sus productos tampoco eran del otro mundo. El secreto era la sonrisa, como lo confirma este experimento que realizó para verificarlo. Siempre que hacía contacto visual con una persona sin sonreír, la gente seguía de largo. Si usted quiere atraer a otros, haga brillar su rostro con una sonrisa. 3. Recuerde que el nombre de una persona es el sonido más dulce e importante para los oídos. Cuando tomé por primera vez el curso de Dale Carnegie, la insistencia del instructor en que aprendiéramos los nombres de las personas dejó una impresión indeleble en mí. Desde aquel tiempo se volvió una prioridad para mí y con el transcurso de los años he usado toda clase de trucos para recordar los nombres de la gente. Por ejemplo, encuentro una característica distintiva en el rostro de la persona y la asocio con su nombre. También hago juegos de palabras para recordar nombres y apellidos. Mientras fui pastor de una iglesia grande, me ofrecí a memorizar los nombres de las personas que estuvieran dispuestas a dejarse tomar una fotografía instantánea. En cierto punto llegué a tener más de 500 fotografías para memorizar, las cuales llevaba a todas partes con argollas que atravesaban el hoyo que les había perforado en la esquina izquierda. Recuerdo que una vez, en un avión, saqué de mi maletín unas cuantas argollas para revisarlas y memorizar los nombres. Un pasajero que iba al lado me preguntó, ¿qué está haciendo? Le dije sin inmutarme, estoy viendo fotos de mi familia. Usted sí tiene una familia grande, comentó. Mientras seguía pasando las imágenes una por una, le dije, sí, y espere a que tenga nietos. Por supuesto, mis esfuerzos para recordar nombres no siempre han dado buenos resultados. Sin importar cuánto lo intente, uno comete errores de vez en cuando. 4. Sea un buen oyente. Aliente a los demás a hablar de sí mismos. El novelista George Eliot aconsejó: trata de interesarte en algo más que la gratificación de deseos egoístas y pueriles en este mundo. Interésate en lo mejor del pensamiento y la acción, en hacer algo que sea bueno aparte de los accidentes de tu propia aventura. Mientras otras vidas, además de la tuya, descubre cuáles son sus problemas y cómo se originan. ¿Cómo puede aplicarse este consejo? Escuchando. Ese fue el don de Philomena Hughes, quien es una de las mejores oyentes que he conocido. Me recordaba mucho a mi madre, Laura Maxwell, la mejor oyente que jamás he conocido. No solo ha estado siempre disponible para mí, sino que sabe escuchar a muchas otras personas. Años atrás, cuando era la bibliotecaria en el colegio bíblico de Circleville, muchas jovencitas la buscaban y confiaban en ella porque mostraba interés en ellas y sabían que siempre estaría dispuesta a escuchar. Margaret dice que esa habilidad también la convirtió en una suegra excelente.
Dos primeros ministros sobresalientes en la historia de Gran Bretaña son William Gladstone y Benjamin Disraeli. Se cuenta que una joven dama fue a cenar con ellos en diferentes ocasiones y cuando le preguntaron qué impresión le había quedado de ambos hombres, ella dijo: después de pasar tiempo con el señor Gladstone, sentí que era el hombre más inteligente en toda Inglaterra, pero después de pasar tiempo con el señor Disraeli, me sentí como la mujer más inteligente de toda Inglaterra. 5. Hable en términos de los intereses de la otra persona. Una pareja de recién casados se sentó en silencio en la mecedora de un pórtico en una cálida noche de junio. La joven esposa miró a su nuevo esposo y preguntó: Jorge, ¿crees que tengo ojos bonitos? Sí, contestó Jorge, y después pasó un minuto de silencio. Jorge, ¿crees que mi cabello es lindo? De nuevo Jorge le respondió que sí. Pasó más tiempo. Jorge, ¿dirías que tengo una bonita figura? De nuevo Jorge le respondió: sí. Ay, Jorge, tú me dices las cosas más lindas. El pobre Jorge ama a su bella esposa, pero todavía no ha aprendido a hablarle. Para ganar en las relaciones, una persona necesita hablar en términos de los intereses de la otra persona. Esto es verdad cuando conocemos a alguien por primera vez y también cuando se trata de edificar un matrimonio. Una clave es lo que el autor Tony Alessandra llama la regla de platino. Es probable que usted conozca la regla de oro: haz a los demás lo que quieras que hagan a ti. La regla de platino dice: trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Si usted lo hace, será casi imposible que se equivoque en la interacción personal. 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo con sinceridad. En conclusión, lo que usted necesita hacer es que los demás se sientan importantes. El encanto de Filomena no era una máscara. Era fácil darse cuenta que trataba a la gente con amor genuino. Para ella todas las personas eran importantes y cualquiera puede aprender a valorar a la gente y hacerles sentir importantes. Alan Zimmerman cuenta la historia de Cabot Roberts, un abogado y vendedor exitoso que fundó la Asociación Nacional de Conferencistas, a quien conocí y escuché hablar a principios de la década de los 70. Zimmerman cuenta: Roberts miró por su ventana una mañana y vio a un flaco jovencito de 12 años vendiendo libros de puerta en puerta. El chico se dirigió hacia su casa. Roberts le dijo a su esposa: mira cómo le enseño a este niño una lección sobre ventas. Después de todos estos años de escribir libros sobre comunicación y dar conferencias por todo el país, no voy a quedarme sin compartir con él algo de mi sabiduría. La señora Roberts observó mientras el niño golpeaba a la puerta. El señor Roberts abrió y le explicó en palabras cortantes que era un hombre muy ocupado y no tenía interés alguno en comprar libros. Pero también dijo: te daré un minuto porque después me tengo que ir al aeropuerto. El pequeño vendedor no se acobardó por el desplante de Roberts, solo miró al hombre alto, de cabello gris y porte distinguido, sabiendo que era un hombre bastante conocido y acautelado. El niño dijo: señor, ¿usted es el famoso Cabot Roberts? A lo cual respondió: pasa, sigue adelante, hijito. Roberts le compró varios libros que quizás nunca leería. El niño había aprendido el principio de hacer sentir importante a la otra persona y funcionó. Es un método que hasta los ricos y famosos o los grandes y fuertes muy rara vez pueden resistir. Los autores Marcus Buckingham y Donald Clifton llaman a esta habilidad el galanteo, que puede definirse como ganarse al otro. Según creen, los individuos que tienen capacidad de galanteo toman la iniciativa de acercarse a las personas y quieren aprender sus nombres, hacerles preguntas y encontrar algún área de interés común para que puedan empezar una conversación y establecer una conexión significativa. En su opinión, el galanteo es una fortaleza natural que algunos tienen y otros no pueden tener. Creo que eso es cierto, pero también creo que cualquier persona puede desarrollar habilidades sociales y hasta aprender a tener carisma. Al hablar de carisma, todo se resume en esto. La persona sin carisma llega a donde un grupo y dice: aquí estoy yo, mientras que la persona con carisma llega a un grupo y dice:
Ahí están ustedes. Cualquiera puede aprender a hacer eso. Del galanteo a la acción. Hace poco leí un libro de Buckingham y Clifton titulado Descubra ahora sus habilidades y tomé la prueba para el descubrimiento de fortalezas. Debo confesar que el galanteo estaba dentro de mis primeras 5. Siempre he tenido la habilidad de ganarme a los demás, pero no siempre tuve carisma y le diré por qué. Como pastor joven recién salido de la universidad, cometí el error de tratar de impresionar a todo el mundo, me hice pasar como un experto y enseñaba en términos que le sonaban extraños a la mayoría de los oyentes. Hasta usaba lentes para verme más inteligente y mayor de lo que era. Hoy siento vergüenza por la manera como me comporté, pero aprendí mi lección. No necesito impresionar a nadie. Además, esa estrategia no funcionó ni me benefició en absoluto. Lo único que necesitaba era hacerles saber a la gente que estaba interesado en ellos y quería ayudarles. Si usted quiere ser la clase de persona que hace sonreír a los demás cuando le ven llegar, sálgase de sí mismo, cambie su enfoque y muestre interés genuino en los otros. Hacer estas cosas cambiará su vida. El principio del número 10. Creer lo mejor de la gente casi siempre saca a relucir lo mejor de la gente. Manténgase a distancia de la gente que trata de empequeñecer sus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso. En cambio, los grandes le hacen sentir que usted también puede ser grande. Mark Twain. La pregunta que me debo hacer: ¿creo lo mejor de los demás? En 1995 vi la película Mentes Peligrosas, una historia inspiradora acerca de una maestra que quería hacer una diferencia en la vida de sus estudiantes adolescentes. No me enteré sino hasta hace poco que el guión estaba basado en una persona real. Unas cuantas mujeres buenas. Cuando Lou Ann Johnson salió de la secundaria, se dio cuenta que no le interesaba la universidad. Pasaron 45 días antes de dejar de asistir a clases y alistarse en la Marina de los Estados Unidos. Allí fue donde realmente floreció. Prestó servicio durante 8 años y en el recorrido obtuvo un título en psicología. Luego decidió unirse a los Marines, completó la escuela para candidatos a oficial y prestó servicio como teniente segundo. Tras 9 años de carrera militar, Johnson examinó su corazón y decidió salir del servicio porque quería algo más de la vida. Por un tiempo trabajó para el New York Times en ventas y allí recibió un buen salario, pero no le pareció una experiencia muy satisfactoria. He leído acerca de jóvenes que se gradúan de la escuela y ni siquiera saben leer ni escribir bien, recuerda ella. Pensé que era un delito si era verdad. Se trasladó a la costa oeste y aceptó un trabajo como asistente ejecutiva en Xerox, lo cual le permitió volver a la universidad para obtener una maestría. Su deseo era convertirse en maestra. Decidí que prefería ganar un salario más bajo con tal de hacer algo realmente importante. La clase salida del infierno. Cuando Johnson se graduó, aceptó una posición como maestra en la escuela secundaria Parkmont, en Belmont, California, una población al sur de San Francisco, en el condado de San Mateo. Era una clase muy parecida a la que se presenta en la película. Lo que no me dijeron los administradores fue que la maestra que había enseñado allí durante mucho tiempo salió huyendo, espantada por aquellos chicos, dijo Johnson. Aquel primer día fue la locura total. Se portaron como si no estuviera presente. Ella volvió al día siguiente con gran resolución y les dijo que era demasiado joven para jubilarse y demasiado tenaz como para renunciar. En poco tiempo desarrolló algunas estrategias para conectarse con los estudiantes. Trataba de usar el humor en lugar de las amenazas, explicó Johnson. A veces me ponía sobre mis rodillas y les decía: por favor, no me hagan rogarles, no se ve muy bonito. Es difícil portarse como el bravucón de la clase mientras le sonríe a la maestra. Sin embargo, por encima de todo lo demás, se ganó a los estudiantes con su profunda fe en ellos.
una práctica que preparó para el primer día de clases, algo que llamó el truco de las tarjetas, era una de las cosas típicas que hacía. Pasó tarjetas de memorando a los estudiantes para que escribieran su nombre, dirección, teléfono y demás información personal. Mientras llenaban las tarjetas, ella caminaba por el salón y las miraba para memorizar los nombres sin que se dieran cuenta. A medida que cada adolescente terminaba de llenar la información, ella tomaba cada tarjeta y agradecía a los estudiantes uno por uno. Cuando ya tuvo en su poder todas las tarjetas, anunció a los estudiantes que estaban a punto de tener su primera evaluación. Todos se quejaron de inmediato, pero ella les aclaró que la evaluación no era para ellos, sino para ella. Si era capaz de llamar por nombre propio a cada estudiante, ella ganaría. Si se equivocaba en un solo nombre, todos los estudiantes recibirían automáticamente la mejor calificación en su primer examen. Después de nombrar a todos los estudiantes, algo que siempre había podido hacer, muchos de los jóvenes quedaron impresionados y ella les dijo: «Conozco sus nombres porque ustedes son personas importantes para mí. Cada vez que les observo, veo a cada uno de ustedes y me gusta lo que veo. Además, me interesan mucho y por eso es que estoy aquí». La parte difícil: cumplir lo prometido. La actitud de Johnson no se limitaba a trucos de habilidad mental como el que hizo para aprenderse los nombres de los estudiantes. Ella la vivía en la práctica todos los días. En cierta ocasión, un estudiante llamado Raúl le debía $100 a un maleante callejero y Johnson le prestó el dinero con una sola condición. Raúl, a quien le faltaban 2 años para graduarse, solo podía devolverle el dinero el día en que se graduara. El diario de Raúl revela la impresión que dejaron en él las acciones de Johnson. La semana pasada usted nos dijo que escribiéramos en nuestros diarios sobre el detalle más especial que alguien hubiera tenido con nosotros, y yo tuve que inventarme una historia porque no podía recordar a alguien que hubiera hecho algo especial por mí. Bueno, el caso es que lo que usted hizo por mí ayer es el detalle más especial que alguien ha tenido conmigo, y creo que usted lo hizo porque piensa que soy maravilloso, honesto, inteligente y especial. Al menos eso es lo que siempre nos dice y yo pienso que usted lo cree de verdad. Le prometo que voy a trabajar más duro en la escuela para no defraudarla, porque si cree que puedo lograrlo, entonces lo voy a lograr. Johnson creía tanto en sus estudiantes que ellos empezaron a creer en ellos mismos. Raúl, cuyos padres habían dejado de ir a la escuela en el 3er y 2º grado, se mantuvo constante y logró graduarse. Fue la primera persona en la familia que obtuvo el título de secundaria. Johnson recuerda: nuestro equipo tenía altas expectativas para nuestros estudiantes, demasiado altas en opinión de muchos. Nos advirtieron que no pidiéramos ni esperáramos demasiado. Sería suficiente que unos cuantos tuvieran calificaciones aceptables y se graduaran. Nosotros, en cambio, queríamos más. Pedimos a nuestros alumnos que vinieran a estudiar todos los días sin falta, que se mantuvieran alejados de las drogas y el alcohol, que cambiaran sus malos hábitos, que hicieran todas las tareas en el salón de clase y en la casa, que resistieran a la presión de unirse a pandillas, que dejaran sus malas actitudes y cambiaran su lenguaje. Les pedimos todo lo que se nos ocurrió y ellos nos dieron todo lo que tenían. Creo que la docencia es prácticamente una declaración política, explicó Johnson. Lo que uno declara es que cree en los niños y jóvenes de este país y que no se va a dar por vencido con ellos. Es casi como ser un voluntario de los cuerpos de paz. Por esa misma razón, ella escribió acerca de su experiencia. Escribí el libro Mi pandilla no hace tareas, después de trabajar con jóvenes en riesgo de perderse, porque me preocupaba la facilidad con que los adultos se dan por vencidos con los chicos que han cometido errores. Si les abandonamos a su suerte, ellos también se darán por vencidos, pero si creemos que ellos pueden superar los obstáculos que enfrentan, ellos también lo creerán. En otras palabras, Johnson está convencida de que creer lo mejor de la gente saca a relucir lo mejor que hay en ellos. Eres un 10. Me he apropiado de este principio de todo corazón, tanto así que es la razón por la que he enseñado a la gente durante más de 30 años. Estoy convencido de que todas las personas tienen potencial. Si cualquier persona tan solo cree en sí misma,
puede alcanzar su potencial y convertirse en el ser único e irrepetible que fue creado para ser. Así es como lo aplico al interactuar con la gente. Creo que cada persona a quien conozco es un 10. Por eso lo llamo el principio del número 10. En 1983 hice una presentación en el Centro de Convenciones de Spokane que ha sido transmitida varias veces en el programa de James Dobson, Enfoque a la Familia. Es la mejor ilustración de mis sentimientos hacia la gente. Se tituló 5 cosas que sé acerca de la gente. Y esto es lo que dice en esencia. Primera, todo el mundo quiere ser alguien. El autor George Adams declara: hay momentos sobresalientes en todas nuestras vidas y la mayoría de ellos vinieron como resultado del ánimo que otra persona nos dio. No me importa cuán grande, famoso o exitoso puedan ser un hombre o una mujer. Cada uno tiene hambre del aplauso de los demás. ¿No le parece que esto es cierto? Todos los seres humanos quieren que su vida importe para algo. Todos quieren sentir que son importantes. ¿No siente usted lo mismo? Entonces usted sabe que es cierto para todo el mundo, incluso para los que no lo demuestran. 2. A nadie le importa saber cuánto sé hasta que sepan cuánto me importan. Lou Ann Johnson trabajó con jóvenes que tenían poco o ningún interés en el aprendizaje. La mayoría de los estudiantes en sus circunstancias se salían de la escuela tan pronto pudieran hacerlo. Ella fue en contra de esa tendencia generalizada al hacerle saber a sus alumnos cuánto le importaban, con un interés muy genuino. Tan pronto ellos entendieron eso, estuvieron abiertos para recibir lo que ella tenía para ofrecerles en términos de educación. Con demasiada frecuencia queremos ayudar a la gente en virtud de lo que sabemos, en lugar de interesarnos en ellos en virtud de lo que son. 3. Todos necesitan de alguien. No existe una sola persona en el mundo que no necesite a otro individuo. Si somos sinceros, el asunto no es si necesitamos o no a otros, sino cuánto les necesitamos. Hace poco recibí un mensaje electrónico de mi amigo Steve Babi. Contaba la historia de un niño llamado Fred, quien jugaba en una liga de baloncesto de verano bajo la tutela del entrenador Corky Calhoun, un antiguo jugador universitario de la Universidad de Pensilvania. El equipo de Fred tenía los mejores jugadores de la liga y era obvio que estaban destinados a ganar. Sin embargo, Corky se dio cuenta de que Fred tenía problemas serios con su confianza e imagen de sí mismo. Corky retó a los jugadores a ayudar a Fred a creer en sí mismo, así que cada vez que él hacía una canasta, todos le elogiaban con mucho entusiasmo. Al terminar la temporada, 2 cosas sucedieron. El equipo ganó el campeonato y Fred creyó que era el mejor jugador del equipo, algo en lo cual se había convertido sin duda alguna. Fred no fue el mismo después de esa experiencia, pero nunca lo habría podido lograr por cuenta propia. Se necesitó la ayuda y la fe de otras personas. 4. Cualquiera que ayude a alguien influye a muchos otros. Cuando Lou Ann Johnson se ganó el corazón de Raúl, también se ganó al resto de su pandilla. Raúl era un chico menudo de escasos 50 kilos a la edad de 17 años, en parte como resultado de no comer más que frijoles y arroz toda la vida. Desde la escuela elemental había pasado su tiempo con 3 amigos que siempre le consideraban el payaso del grupo. Sin embargo, después que empezó a estudiar en serio, su papel en su grupo de amigos cambió. Al principio ellos se resintieron, pero poco después empezaron a verle como un ejemplo digno de seguir. Más adelante, todos estudiaban juntos y trataban de mejorar como personas. Por medio de ayudar a Raúl, Johnson los ayudó a todos ellos. Así es como resulta muchas veces. Cuando usted ayuda a una persona, los beneficios rebosan y alcanzan la vida de otras personas. 5. Alguien se levantará hoy para convertirse en alguien. Cuando usted cree en la gente y aprenda a ver a cada persona como un número 10, cada día que pasa es un día fabuloso. ¿Por qué? Porque cada mañana trae un día en el que a alguien le cambiará la vida. ¡Qué don más maravilloso! Al levantarse aquel día,
Lou Ann Johnson no tenía ni idea de que por ofrecer ese préstamo de dinero cambiaría para siempre la vida de un joven. Sin embargo, ella veía cada día como una oportunidad para hacer una diferencia. Si usted cree en la gente, cada día de su vida contiene la misma promesa para usted. Es mejor creer. La vida me tiene reservada esa promesa. De verdad creo en la gente y veo lo mejor en cada persona. Es una de mis fortalezas más grandes. A veces también puede ser una gran debilidad porque en ocasiones confío demasiado y deseo darle poder a otros antes de que estén preparados. Me he metido en problemas por esto, pero sigo dispuesto a vivir con ese riesgo porque las recompensas para los demás son muy grandes. Si usted no es actualmente una persona que tiene mucha fe en la gente, por favor considere lo siguiente. Ser defraudados por unos cuantos no debería impedirnos creer en la gente. Cuando era un joven líder, una de las primeras personas que contraté me desgastó por completo. No se desempeñaba como debía y luego mentía al respecto para librarse de las consecuencias. En mi ingenuidad optaba por creerle. Salí de esa interacción diciéndome, nunca volvería a dejar que un miembro del personal se acerque tanto a mí. Sin embargo, fui incapaz de mantener esa mentalidad. Primero que todo, era injusto con las demás personas a quienes dirigiría en el futuro. ¿Por qué debería la falla de una persona afectar la manera como trato a otra? En segundo lugar, me di cuenta de que si mantenía a la gente a distancia, ellos no podrían hacerme daño, pero tampoco podrían ayudarme. Si le han lastimado o defraudado en el pasado, por favor no deje que esto dañe su actitud en el futuro. La mayor parte del tiempo, creer en la gente sí saca a relucir lo mejor de la gente. Un corazón que confía tiene salud emocional. En su libro El corazón confiado, el Dr. Redford Williams, director del Centro de Investigaciones en Medicina del Comportamiento del Centro Médico de la Universidad de Duke, escribe: las personas confiadas tienen mayor probabilidad de mantenerse saludables durante el transcurso de su vida y gozar de larga vida. También dice que un corazón confiado cree en la bondad básica de la humanidad, que la mayoría de la gente será justa y buena en sus relaciones con los demás. Un corazón tierno es más probable que sea un corazón sano. Nos comportamos conforme a nuestras creencias. Si a usted no le gusta la gente o no cree en ella, no será capaz de aparentarlo. Los estudiantes de Lou Ann Johnson reaccionaron bien con ella porque notaron que su afecto e interés hacia ellos era real. No era actuación, sino acción basada en su creencia sincera en la gente. Si usted desea añadir valor a las personas, primero necesita valorarlas. Un matrimonio sano se construye sobre altas expectativas. Si usted está casado, la persona más importante en quien debe creer es su cónyuge. En una conferencia de liderazgo vivo en el 2003, Marcus Buckingham, vicepresidente de la organización Gallup y autor de Descubra ahora sus habilidades, dijo que el indicativo número 1 de un matrimonio sano es que los cónyuges se ven uno al otro de manera más positiva que el resto de la gente. Además, si un esposo o esposa aprecia a su cónyuge menos que las demás personas fuera de la relación, es un síntoma de que la relación está en problemas. Mi experiencia como predicador y consejero así lo confirma. Durante la consejería prematrimonial de parejas vi que cada persona pensaba que la otra no podía equivocarse en nada. En cambio, al aconsejar a parejas que contemplaban el divorcio, cada persona creía que la otra no podía hacer nada bien. Cada uno de nosotros tiene que ser realista en cuanto a su cónyuge. Nadie es perfecto y ninguna persona puede hacer feliz a otra, pero si usted está casado y no cree en su cónyuge ni le apoya al 100%, consiga ayuda, porque su relación puede ir encaminada a un serio problema. Expresar fe en el potencial de la gente los anima a alcanzarlo. No es suficiente creer en la gente y pensar que son un 10 sobre 10. Usted necesita expresar esa creencia. El filósofo y poeta Johann Goethe dijo: trata a un hombre como
parece ser y lo harás peor. Trátale como si ya fuera lo que podría llegar a ser y lo harás aquello que debería ser. Uno de los creyentes en la gente más hábiles que conozco es Dan Rayland, quien solía trabajar conmigo como pastor ejecutivo y más adelante como vicepresidente de una de mis empresas. He conocido a Dan desde que era un auxiliar. Desde que empezó su carrera, creyó en la gente, pero no siempre lo expresó bien. Ahora es todo un experto. No solo lo hace todos los días, sino que cada año desde 1987 ha tomado un puñado de hombres con potencial y ha sido su consejero personal. Una y otra vez he visto a personas que se apropian de su potencial y salen adelante. Esto es algo que creo que todos podemos hacer, por lo menos en cierto grado, si estamos dispuestos a invertir en la gente. Piense en las personas que han hecho una diferencia en su vida. El maestro que le hizo creer que podía lograrlo. El jefe que le dio una oportunidad para mostrar que usted sí podía hacerlo. El consejero que le hizo saber que usted sí tenía lo que se requiere para cambiar y tener una vida mejor. El hombre o la mujer que le amó lo suficiente para decirle sí el día de la boda. Ellos no solo estuvieron presentes en esos momentos definitivos, sino que en muchos casos fueron quienes los crearon para beneficiar su vida. En casi todos los casos en que se dio un impacto positivo, la persona creyó en usted. Lo más probable es que él o ella viera en usted algo que quizás usted mismo no había visto. ¿No le gustaría ser esa persona para otros? Si la respuesta es afirmativa, entonces trate de amar a los demás y verles como los mejores, como el número 10. Si tiene familia, empiece con su cónyuge y sus hijos, y después amplíe el círculo de influencia a partir de allí. Crea lo mejor de los demás y sacará a relucir lo mejor. El principio de la confrontación. Interesarse en las personas debe preceder a confrontarlas. El conflicto es como el cáncer. La detección temprana incrementa la posibilidad de un resultado favorable. La pregunta que me debo hacer: ¿me intereso lo suficiente como para confrontar en la forma apropiada? Años atrás, cuando llegué a la iglesia Skyline en San Diego, California, para convertirme en su pastor principal, venía para continuar la obra empezada por el fundador, Orval Butcher. Al enterarme por primera vez de que él se iba a jubilar y su puesto quedaría disponible, algunas personas me aconsejaron que no lo considerara. En el mundo de las iglesias es muy difícil reemplazar a un pastor fundador, en especial uno como él, quien había servido durante 27 años y había hecho un trabajo estupendo. Todos en la iglesia lo amaban. Una cuestión de lealtad. Como sucede con muchos líderes o ejecutivos que llegan desde afuera a una organización, pronto descubrí que no todos estuvieron de acuerdo con el cambio. Sin embargo, gracias a que la gente era muy generosa y él había sido un buen líder, fui aceptado por la mayoría. En poco tiempo me instalé y empecé a construir relaciones. Un domingo, después de mis primeros meses en el trabajo, noté que Sally Johnson no estaba acompañada por su esposo Joe. Ellos siempre habían sido activos en la iglesia y eran constantes en la asistencia. Me di cuenta de que llevaba varias semanas sin ver a Joe, así que le pregunté a Sally cómo estaba su esposo. Bueno, para serle sincera, él tiene dificultad para aceptar los cambios aquí en la iglesia y no ha querido venir. De inmediato llamé a Joe y le pregunté si estaba dispuesto a encontrarse conmigo. Unos días después, Joe se sentó conmigo en mi oficina y le dije: Joe, ¿cómo te va? Sally me cuenta que has tenido dificultad para aceptar la transición. Supongo que podría decir eso. Es que él me hace falta, respondió Joe. Joe, le dije, ¿podrías hacerme un favor? ¿Qué? Preguntó Joe con algo de sospecha. Dime qué cosas te hacen falta de él. Joe pareció sorprendido por la solicitud, pero respondió con gusto. Pues bien, empezó a decir, él siempre estuvo allí para nosotros. Él fue quien casó a todos nuestros hijos, dirigió el funeral de mi mamá y mi papá, y también el de mi hermano.
Joe continuó hablando acerca de cómo Orval Butcher había estado junto a ellos en los momentos más importantes de su vida. No me sorprende que él tenga un lugar tan especial en tu corazón, Joe, le dije mientras parecía esforzarse por no llorar. Mira, él debería ser tu favorito y déjame decirte algo, nunca me sentiré ofendido si él es siempre el número 1. Te doy permiso para que él siempre lo sea. Los ojos de Joe brillaron y fue como si le hubieran quitado un peso de los hombros. Además, si alguna vez te sobra amor, mándame un poquito y yo con gusto lo recibiré. Joe volvió a la iglesia el domingo siguiente y volvió a ser el mismo de antes. De vez en cuando me tomaba por sorpresa y me daba un gran abrazo mientras decía, Pastor, este mes me sobró un poquito de amor. Así lo hizo hasta el día en que murió. La verdad acerca del conflicto. Mi interacción con Joe Johnson tuvo un final feliz, pero como usted podrá imaginar, no todos mis conflictos han corrido con la misma suerte. Como cualquier otra persona he tenido confrontaciones que no terminaron muy bien. No obstante, la mayor parte del tiempo han sido positivas y le diré por qué. Me involucré en ellas con la mentalidad de interesarme en la otra persona y tratar de ayudarle. Podría haber echado a un lado a Joe Johnson, podría haberle dado un ultimátum y decirle que me siguiera o se atuviera a las consecuencias. Así es como muchos líderes manejan el conflicto al entrar a una organización, y es una de las razones por las que hay tantos despidos y reestructuración cuando un departamento u organización tiene un líder nuevo. Tampoco podía haberme dado por vencido con Joe diciéndole, él era parte de la vieja guardia, es obvio que yo no le importo, así que ¿para qué tomarme la molestia? En lugar de eso, le reconocí y validé sus sentimientos. No fue una cuestión de competencia. Habría sido necio pensar que podía reemplazar a Orval Butcher en su corazón y habría sido inapropiado intentarlo. Es algo similar a una madrastra o un padrastro que dice cosas negativas sobre la madre o el padre biológico del niño y tratan de robarse los afectos del menor. Creo que nosotros sabemos por instinto cuán ciertas son las siguientes afirmaciones en cuanto a las relaciones personales. El conflicto es inevitable. Quizá debemos añadir el conflicto a la muerte y los impuestos como una de las cosas con las que podemos contar en esta vida. La única manera de evitar el conflicto es aislarnos del resto del planeta. Claro, si usted ha visto la película de Tom Hanks, Náufrago, donde su personaje tiene altercados con una pelota de voleibol, ya sabe que hasta la gente que vive aislada puede encontrar la manera de generar conflictos. La confrontación es difícil. Solía enseñar en conferencias de liderazgo una sesión entera sobre el tema de la confrontación. Empezaba con una encuesta informal para determinar cuántos de los asistentes experimentaban conflicto continuo con alguien en su organización. Casi todos tenían ese problema. Al preguntarles cuántos de ellos habrían confrontado a esa persona, por lo general solo el 5% levantaba la mano. A nadie le gusta la confrontación, por eso todo el mundo la evita. Claro, a los que les gusta es porque tienen su propia problemática psicológica. ¿Por qué es tan difícil confrontar? Tememos caerle mal a la gente, que no nos entiendan o que nos rechacen. Tenemos temor de lo desconocido, no estamos acostumbrados a hablar sobre nuestros sentimientos y nos preocupa que empeoremos las cosas. Admitámoslo, hay muy pocas personas les han enseñado tácticas de confrontación saludables y beneficiosas. Cómo manejamos el conflicto determina nuestro éxito en situaciones difíciles. ¿Cómo maneja usted el conflicto en sus relaciones? ¿Sabía que el conflicto siempre se agrava cuando la confrontación no se hace de manera rápida y correcta? Por eso es tan importante nuestra metodología. A continuación, una muestra de estrategias dañinas que veo usar a la gente al enfrentarse a un conflicto. Gane cueste lo que cueste. Es como un tiroteo al estilo del viejo oeste, rápido, brutal y destructivo. Actúe como si no existiera. Si usted no oye maldades, ni ve maldades, ni habla de maldades, la maldad no dejará de existir. Renegar. Los ganadores no se quejan y los que se quejan no son ganadores. Hacerse la víctima no cura el conflicto, solo irrita a todos los demás. Lleve cuentas.
La gente que lleva un registro cuidadoso de las faltas no puede experimentar un nuevo comienzo y lo cierto es que nadie jamás podrá desquitarse. Imponga su autoridad. El uso del rango nunca resuelve el conflicto, solo lo posterga. Saque la bandera blanca. Darse por vencido es una solución permanente a un problema temporal. Ninguno de estos métodos dará la ayuda que una persona necesita para resolver el conflicto de una manera saludable. Pautas para la confrontación saludable. La resolución de conflictos no es complicada en sentido intelectual, pero emocionalmente puede ser difícil. Requiere sinceridad, humildad y dedicación a la relación. A continuación, un plan de 6 pasos para ayudarle a cumplir la tarea de la confrontación. 1. Confronte a una persona solo si ella le importa. En muy raros casos debemos confrontar a alguien que nos tenga sin cuidado, como en un juicio legal o en casos serios de abuso. No obstante, estos no son conflictos típicos de relaciones personales. En casi todas las situaciones donde haya una relación personal de por medio, lo más productivo es proceder a la confrontación teniendo muy presentes los intereses de la otra persona. En el pasado, cuando usted trató de resolver un conflicto con otra persona, ¿cuál fue su meta? ¿Despertar compasión? ¿Alivio inmediato? ¿Victoria a cualquier costo? La próxima vez trate de confrontar con la meta de alcanzar la victoria para ambas partes. Ahora, si usted se propone asegurar que la otra persona gane primero, sepa que ha puesto las cosas en la perspectiva más beneficiosa para todos. 2. Reúnase con la persona tan pronto como sea posible. Cuando surge un conflicto, nos sentimos tentados a evitarlo, postergar su manejo o pedir a otra persona que lo resuelva por nosotros. Lo cierto es que cuando uno deja el conflicto sin resolver, por una u otra razón, siempre empeora. Si se deja a una persona en una posición tal que empiece a especular acerca de los motivos del otro o a pensar en qué sucedió realmente, casi siempre se le ocurrirá lo peor. Postergar la confrontación solo hace que la situación se empeore. El consultor Fred Smith, quien fue uno de mis consejeros en el liderazgo, habló así de su experiencia. Siempre que me siento tentado a no actuar en una situación difícil en el manejo del personal, me pregunto, ¿estoy dando la espalda por mi comodidad personal o por el bien de la organización? Si hago lo que me hace sentir cómodo, estoy estafando a la empresa. Si hacer lo que es bueno para la organización también me hace sentir cómodo, eso es maravilloso. Lo cierto es que si trato la irresponsabilidad de forma irresponsable, debo recordar que 2 errores no corrigen, sino que empeoran lo dañado. Siempre he seguido ese consejo. Por ejemplo, le digo a mi equipo de trabajo que si alguna vez experimento un problema grave que los involucre a ellos, se los diré con prontitud. Nunca deje que los problemas se vuelvan como un montón de anzuelos. Nunca es buena idea acumular una gran cantidad de líos y después darle a la persona involucrada una lección de historia durante la confrontación. En lugar de esto, reúnase con esa persona de inmediato, cara a cara. Si esto le resulta absolutamente imposible, considere una conversación telefónica, pero bajo ninguna circunstancia debería usted confrontar a una persona por correo electrónico. 3. Procure primero el entendimiento, no necesariamente el acuerdo. Un obstáculo considerable a la resolución positiva de conflictos es tener demasiadas nociones preconcebidas al entrar en confrontación. Bien reza el dicho que la persona que da su opinión antes de entender es un ser humano, pero la persona que emite un juicio antes de entender es un necio. El presidente Abraham Lincoln era bien conocido por sus tremendas habilidades sociales. Él comentó: cuando me preparo para razonar con un hombre, paso la tercera parte del tiempo pensando en mí mismo y en lo que voy a decir, y las otras 2 partes pensando en él y en lo que va a decir. Esa es una buena pauta para seguir. Uno no puede llegar a un entendimiento si solo se enfoca en uno mismo. Como dijo el ingeniero Charles Kettering, existe una gran diferencia entre conocer y entender.
Usted puede saber mucho acerca de algo sin realmente entenderlo. Cuarto, puntualice el asunto. Cuando sea su turno de hablar y hacerse entender, es importante que aborde a la persona de forma positiva. He aquí lo que sugiero. Describa sus percepciones. Al principio, absténgase de llegar a cualquier conclusión o entablar juicios acerca de los motivos de la otra persona. Solo diga lo que cree que ve y describa el problema que esto ha ocasionado en su opinión. Exprese cómo le hace sentir. Si las acciones de la otra persona le producen enojo, frustración o tristeza, expréselo con claridad y sin acusaciones. Explique por qué es importante para usted. Muchas veces, cuando una persona se entera de que algo es una prioridad para usted, eso es suficiente para motivarle a cambiar. Es esencial participar en este proceso sin acalorarse emocionalmente ni proyectar amargura. No significa que usted tenga que apagar sus emociones, solo necesita asegurarse de que no asalte verbalmente a la persona que confronta. Quinto, aliente una respuesta. Nunca confronte a otros sin dejarles responder. Si a usted le importa la gente, querrá escucharles. Además, como declaró el político Dean Rusk, una de las mejores maneras de persuadir a otros es con sus oídos, escuchando lo que tengan que decir. A veces el simple hecho de tener la discusión le ayuda a darse cuenta de sus percepciones erróneas. Lo sé porque me ha sucedido y la experiencia me enseñó humildad al descubrir que yo era el problema. En otras ocasiones uno descubre que necesita tener en cuenta ciertas circunstancias atenuantes. Alentar a la otra persona a responder le ayuda a ambos a entender mejor el problema y también le da a esa persona una oportunidad para procesar el asunto emocionalmente. Casi siempre cuando usted confronta a la gente, ellos tendrán una reacción emocional. Puede que queden atónitos, que se enojen o que se sientan culpables. Tal vez quieran compartir con usted estos sentimientos, tal vez no. En cualquier caso, usted debería animarles a expresarle una respuesta genuina. ¿Por qué? Porque si ellos no se pronuncian al respecto, no podrán avanzar hacia una resolución del problema. Estarán tan enfocados en su respuesta que no podrán oír nada más. Según mi experiencia, en lo que respecta a la confrontación personal, he descubierto lo siguiente. El 50% de las personas no se dan cuenta de que sí hay un problema. El 30% sabe que hay un problema, pero no cómo resolverlo. El 20% sabe que hay un problema, pero no quiere resolverlo. La mala noticia es que 1 de cada 5 personas no quiere buscar una resolución positiva. La buena noticia es que el 80% de los casos tienen posibilidades excelentes para resolver el conflicto. 6. Acepte un plan de acción. La mayoría de la gente detesta la confrontación, aunque a todos les encanta la resolución, y la única manera de alcanzarla es emprender una acción positiva. Mediante la puesta en marcha y el acuerdo común en cuanto a un plan de acción concreto, usted pone el enfoque en el futuro y no en los problemas del pasado. Si la persona que usted está confrontando quiere cambiar, él considerará la posibilidad de mejorar las cosas. Un buen plan de acción debería incluir los siguientes puntos: identificación clara del problema, acuerdo para resolver el problema, pasos concretos que demuestren la resolución del problema, una estructura de responsabilidad como un cronograma y una persona encargada, una fecha límite para la culminación satisfactoria, un compromiso de ambas partes para dejar el problema en el pasado tan pronto se resuelva. Si su confrontación es formal, como lo sería en el lugar de trabajo, ponga el plan de acción por escrito. Después podrá hacer referencia a ese documento si la resolución no avanza como se había planeado. La confrontación exitosa por lo general cambia a ambas personas, no solo a una. ¿Sabía que las personas empiezan a tener opiniones similares la una de la otra con el paso del tiempo? Algunos llaman a esto la regla de la reciprocidad. El cambio positivo es el primer criterio de éxito cuando se resuelven conflictos por medio de la confrontación. El segundo es el crecimiento continuo de la relación.
Siempre que usted resuelve verdaderamente el conflicto en una relación, ésta no sufre, sino que el vínculo entre las personas se fortalece. Sin embargo, todo empieza con interés genuino por la otra persona. Abraham Lincoln lo resumió bien cuando dijo: si quieres ganar a un hombre para tu causa, primero convéncele de que eres su amigo de verdad. Trata de dictar su juicio, ordenar sus acciones o señalarle como alguien que debe ser evadido y despreciado, y él se aislará dentro de él mismo, de tal modo que no podrás influenciarle más de lo que se puede atravesar el caparazón de una tortuga con una paja.